Y 2 minutos, seguimos acompañándolos, estamos en Meridiano Blue, hoy es martes 24 de junio, un martes lluvioso, muy lluvioso en el centro del país. Esas lluvias atípicas en esta época del año han causado emergencias en diferentes partes. La más grave a esta hora ocurre en el municipio de Bello, Antioquia, en límites con Medellín, una avalancha que ha sepultado varias viviendas. Hasta ahora hay 8 personas fallecidas y hasta ahora se evalúa, se buscan si hay nuevas víctimas debajo de los escombros. Emergencia por lluvias en Medellín, Héctor Santamaría. Pues Ricardo, la gran preocupación es porque a esta hora, como en Bogotá, está lloviendo en la zona norte del Valle de Aburrá, en el municipio de Bello y municipios aledaños, que dificultan las labores de búsqueda de personas que estarían desaparecidas, además, y la atención de las familias damnificadas. El reporte lo entregó la alcaldesa del municipio, quien afirmó, Lorena González, que hay 8 personas fallecidas, 5 heridas, y se trata de calcular si hay personas desaparecidas, por lo que avanza un censo en hechos que ocurrieron en la vereda del Pinal, sector Granizal, que ocasionó el taponamiento de varias casas y vías. La situación también afectó el sector de Santo Domingo en Medellín. Este fue el reporte de algunos ciudadanos. Altos de Oriente 2. Desde aquí se fue la luz de tierra y arrasó con muchas casas de ahí para abajo hasta el Pinar. Otro ciudadano también del sector, Ricardo, relató en Blue Radio esos momentos de pánico que vivieron cuando ocurrió la emergencia. Primero la lluvia, y debido a eso se taponó el tubo allá, y con la fuerza de la represa eso se explotó. Entonces ahí fue donde se vino toda esa avalancha. Hay unas casas destruidas, y de allá para acá ya se vino toda esa avalancha para acá para abajo, aquí en Santo Domingo. No solamente la solidaridad de la alcaldía de Medellín, quien ya puso a disposición todo el cuerpo de bomberos de Medellín, sino también del gobernador Andrés Julián Rendón, quien se encuentra todavía sobrevolando la zona, y se espera un pronunciamiento oficial en los próximos minutos sobre la situación allí en esa zona norte del Valle Aburrá, Ricardo. Sí, las imágenes, Héctor, son muy impresionantes, las vemos en Ditu, las vemos en el canal de YouTube de Blue, la forma en la que se fue abajo todo un pedazo de la montaña. Allí se ve en esta foto que están viendo ustedes la magnitud del deslizamiento, de la avalancha que hasta ahora afecta al municipio de Bello. Estamos con la gente de Medellín y de Bello, ya vamos a estar en minutos en la zona de la emergencia, porque mientras tanto nos vamos para el suroccidente del país. La gobernadora Dilian Francisca Toro del Valle del Cauca finalmente hoy puso en funcionamiento el batallón de alta montaña que, según dice ella y dicen las autoridades, será determinante para cerrarle el paso a las disidencias de las FARC que siguen actuando como Pedro por su casa en Jamundí y en gran parte del suroccidente del país. Hugo Mario Palomar. Ricardo, en efecto, Jamundí es el municipio del Valle del Cauca más golpeado por las disidencias de las FARC, más de 40 atentados terroristas en un año y medio. Se calcula que en la zona rural hay más de 2.000 hectáreas sembradas con coca. Además, este grupo armado ilegal construyó 2 estaciones de gasolina y una vía rural para sacar la droga hacia el mar Pacífico. Por esta razón, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, puso en marcha la construcción de un batallón de alta montaña en esta zona del sur del departamento. Hoy entregó el lote a las fuerzas militares. Es un batallón súper necesario porque va a poder cortar como todas las vías que tenemos para que las disidencias no saquen la coca desde Cauca, Jamundí hasta el Naya. No ha sido fácil, sin embargo la Fiscalía General de la Nación tenía un lote, ese lote nos lo dio a la gobernación y nosotros se lo estamos dando al ejército. Hoy la gobernadora también anunció la construcción de un batallón de alta montaña en zona rural de Sevilla Valle y otro en la zona rural de Tuluá para frenar el avance del narcotráfico y el terrorismo en esta región de Colombia, Ricardo. Hugo Mario, más adelante usted nos va a contar detalles de quiénes son las personas judicializadas. Ojo que muchos son menores de edad por el secuestro durante más de 80 horas de un grupo de 57 integrantes de la fuerza pública, soldados y oficiales del ejército en el Plateado. Cambiamos de tema a la 1:06 y hablamos de la denuncia que entabló el abogado Víctor Mosquera contra el presidente Gustavo Petro en la comisión de acusación de la Cámara por mensajes de odio contra Miguel Uribe en sus redes sociales. A propósito, hay cambio en la defensa del
presidente Gustavo Petro, hay nuevo abogado que le está haciendo una petición importante a esta hora a la Procuraduría. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenas tardes. Pues hablamos del abogado Pedro Alejandro Carranza. Sabemos que el presidente Gustavo Petro tiene diferentes procesos en etapa preliminar en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y hoy conocemos este comunicado relacionado con uno de esos procesos. Es el 6809, que está relacionado con esa denuncia por hostigamiento que instauró el abogado Víctor Mosquera, quien defiende en este momento al congresista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien se sigue debatiendo entre la vida y la muerte en la clínica Santa Fe por ese atentado que se presentó hace unas semanas. Lo que está pidiendo en este documento la defensa del presidente Gustavo Petro es que se designe una agencia especial por parte de la Procuraduría que esté atenta a este proceso. Ellos dicen que no han sido notificados formalmente de esta denuncia que al parecer se instauró en horas de la mañana y también dice lo siguiente: queremos que se garantice el respeto irrestricto de los principios de debido proceso y del derecho a la defensa desde la fase preliminar del procedimiento. Y otro punto dice lo siguiente: vigilar la regularidad de las actuaciones procesales adoptadas por el órgano instructor, particularmente en lo relativo a su conformación y competencia. Básicamente lo que dice en este comunicado, Ricardo, el abogado Carranza, es que la Procuraduría empiece a intervenir y les notifique sobre este proceso. Carranza, que es el mismo abogado de Nicolás Petro en el juicio que se adelanta en contra del hijo del presidente de la República. Ahora, Pedro Alejandro Carranza también asume como abogado del presidente Gustavo Petro. Cambiamos de tema, hablamos de la banda delincuencial de alias Pichi, el Pablo Escobar santanderiano. Hubo un golpe importante en las últimas horas, se reportan 2 capturas de expendedores de droga en la capital santandereana. Verónica Rincón. En el norte de Bucaramanga, la policía capturó a alias Dani, alias Santi, señalados de pertenecer a la banda delincuencial Los de San Rafa, estructura criminal liderada por el peligroso Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, condenado a 52 años de cárcel por homicidio, desaparición forzada y tráfico de drogas. Alias Santi tenía detención domiciliaria. El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana. Se materializa una diligencia de allanamiento y registro, se le incauta una pistola calibre .765, munición para esta arma de fuego, sustancias psicoactivas. Es de resaltar que este delincuente tenía detención domiciliaria. En las próximas horas se cumplirán las audiencias concentradas donde un juez decidirá la detención en cárcel solicitada por la Fiscalía. 1:09, doña Marcela Peña, buenas tardes. Hablamos de una movida, de una alianza entre 2 gigantes del mundo del sector financiero. Un gigante en Colombia y un gigante canadiense que cambia de socio en Colombia. ¿De quiénes hablamos, Marcela? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Hablamos de Davivienda y de Scotiabank, que se van a unir para operar bajo una misma sombrilla en Colombia y en Centroamérica. Estamos hablando de un grupo que en Colombia superará los 1,3 millones de clientes y que tendrá operaciones en varios países de la región. ¿Qué va a pasar? Scotiabank va a comprarle a Mercantil Colpatria sus acciones en el banco y en el resto de entidades financieras y se va a asociar con Davivienda. Los actuales accionistas de Davivienda se van a poder convertir en socios de Davivienda Group, que va a ser un holding que agrupe todo. Este es hasta ahora el anuncio, todavía que hacen falta autorizaciones de las autoridades en varios países. Muy bien, Marcela, ahí está el comunicado, ahí está el organigrama, cómo queda la estructura de esta fusión importante, o al menos de esta alianza, más que fusión, corrijo, alianza entre Scotiabank y Davivienda para Colombia y Centroamérica. Recordemos que hasta hace unos meses Scotiabank estaba asociada en Colombia con el banco Colpatria. 1:10, hablamos de vacaciones, hablamos de la fiebre amarilla, hablamos de la alerta por el aumento de casos. Jessica Gutiérrez. En medio del brote nacional de fiebre amarilla que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, el Instituto Nacional de Salud ha confirmado un total de 114 casos acumulados entre 2024 y lo que va del 2025, con un preocupante balance de 49 fallecimientos. Esto representa una letalidad preliminar del 42,7%, una cifra que supera los estándares históricos de este tipo de brotes en el país, pues el departamento más afectado es Tolima, que concentra 95 de los 114 casos, y le siguen los departamentos de Putumayo con 8 casos, Caquetá con 2, Meta 2 y otras regiones como Caldas, Cauca, Guaviare, Huila, Nariño y Vaupés con al menos un caso en cada uno. Y es que ante la cercanía de las festividades
de mitad de año, las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía, especialmente a quienes viajan a zonas de riesgo, para que se vacunen contra la fiebre amarilla. En el caso de Bogotá, puede aplicar la vacuna en puntos clave como el terminal de transporte de Salitre, también el terminal de transporte del Sur, en el aeropuerto El Dorado y en su centro de salud más cercano. Cabe recordar que esta vacuna se debe aplicar al menos 10 días antes de su viaje. Muy bien, Jessica, 1-12, hablamos de la guerra entre Israel e Irán, hablamos de la pausa en los bombardeos, bajo una tregua muy frágil que fue conseguida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una tregua que no respetaron en las primeras de cambio ninguno de los dos países. Enrique Rodríguez, desde Europa. El cese de hostilidades auspiciado por Donald Trump entre Israel e Irán apenas ha durado unas horas, y es que mientras Colombia dormía y la mañana avanzaba en Oriente Medio, Israel ha prendido sus alarmas por un lanzamiento de misiles desde Irán, un ataque que ha sido inmediatamente negado por Teherán, y aunque la alerta roja ha sido levantada en Israel, al menos 2 misiles han impactado en la periferia de Teherán. La confusión ha reinado en una mañana donde la única voz que hemos escuchado es la del presidente israelí, Isaac Herzog. And what we have done successfully in this operation is to remove the Iranian nuclear threat looming above Israel, the region and the free world. Quien se felicitaba por haber eliminado la amenaza nuclear iraní. Herzog realizaba estas declaraciones desde Beersheba, en el sur de Israel, donde esta madrugada, antes de la entrada en vigor del alto el fuego, 4 personas murieron por ataques iraníes. Por su parte, Irán, que también fue atacada esta noche, deja 2 anuncios hoy. El primero es la cifra de muertos de estos 12 días de guerra, que asciende a 610. El segundo tiene que ver con su maltrecho programa nuclear. El gobierno de los ayatolá ha señalado esta mañana que ha tomado las medidas necesarias para garantizar la continuación de ese programa. Minutos, por supuesto, es noche de final del fútbol colombiano. Independiente Santa Fe contra el Deportivo Independiente Medellín, con transmisión gigante de Blue Radio desde muy temprano. Comienza de local en el Campín el Independiente Santa Fe. Octa, buenas tardes. Esto, por supuesto, que es uno de los ejes de la información deportiva este martes. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos precisamente de la gran final del fútbol colombiano, partido de ida esta noche en Bogotá, pero también habrá fútbol a lo largo de todo el día. Va a jugar Boca en el Mundial de Clubes, estaremos atentos a todo eso. También se van a definir varias cosas, no solo en el Mundial de Clubes, sino también en la Copa Oro, en la Copa que se está jugando en Centroamérica, y luego en la noche, entonces, esa gran final del fútbol en Colombia. En un minuto damos todos los detalles para que no se pierdan de nada. A partir de las 2 de la tarde comenzará el fútbol grande en todo el planeta y por supuesto la información estará acá en Meridiano Blue. Cristian Correa, ¿cómo se preparan las autoridades en Bogotá para la final del fútbol colombiano esta noche? Buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Son por lo menos 1.000 uniformados de la Policía Nacional que estarán garantizando la seguridad tanto en inmediaciones del Estadio Nemesio Camacho del Campín como en las zonas de los bares y gastrobares en la capital del país, donde se suelen reunir las personas a ver las transmisiones de estos partidos de fútbol. El general Giovanni Cristancho es el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y explica también todo el operativo tecnológico detrás de esta primera fecha de la final del fútbol profesional colombiano. Contamos con dispositivos técnicos que permiten el reconocimiento facial y lectores biométricos para la identificación plena de las personas. Desde el aire habrán patrullajes constantes del halcón y drones, monitoreando las posibles aglomeraciones, tanto alrededor del estadio como en los parques, plazas de la ciudad, e informando en tiempo real a los informados en tierra cualquier afectación a la tranquilidad. Asimismo, en las diferentes localidades de la ciudad, las zonas de atención estarán dispuestas para mantener la seguridad y la tranquilidad. La recomendación ciudadana de las autoridades de seguridad en Bogotá es que, independientemente del resultado de esta primera fecha del fútbol colombiano, prime el buen comportamiento y también que haya un control en el consumo de bebidas embriagantes. Teniendo en cuenta el secuestro de 57 militares en el Tambo, Cauca, el general Eric Rodríguez, comandante encargado del Ejército Nacional, aseguró que se vienen adelantando acciones para recuperar el control territorial. Es algo que sucede en el territorio colombiano, sobre todo en las áreas cocaleras. Yo quisiera invitarlos al departamento del Cauca para que visitemos juntos la cordillera occidental. El Ejército Nacional
desde el mes de octubre del año anterior que entró a la operación Perseo, le restó control a la estructura de Carlos Patiño, un área donde ya lo he repetido y creo que en entrevista con usted hace unos meses, pues no había presencia del Estado colombiano desde hace más de 15 años. Hasta la entrada del Ejército Nacional al corregimiento del Plateado, ese corregimiento, ese casco urbano era un centro de negocios del narcotráfico y de la minería ilegal controlado por la Carlos Patiño. Allá llegaban personajes de México y otros países a negociar los cargamentos. Esa fue una de las razones para ingresar allá, a acabar con ese control. Desde que entramos al Plateado, esta estructura ha perdido presencia en el territorio. Sigan esta entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La de ayer es una cirugía más de Miguel Uribe luchando por su vida en el camino al milagro, un milagro que espera la familia, que esperan los médicos y que espera el país entero. Miguel Uribe lleva entonces 5 cirugías, inclusive con la que llegó al hospital el sábado 7 de junio. También la que le hicieron después para el control de la sangre, para que no fuera a causarle un problema mayor. Y finalmente la cirugía de urgencia. 1:18 p.m. Usted debe saber que hoy hubo nuevo comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá sobre el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. 16 días después del atentado en su contra, sigue luchando por su vida. La Fundación Santa Fe entrega detalles de qué procedimientos le han practicado en estas últimas horas y de cuál es el estado real a esta hora del senador Uribe Turbay, mientras, como lo contábamos, su defensa está denunciando al presidente Gustavo Petro por discurso de odio contra Uribe Turbay en redes sociales antes del atentado. Felipe García. Víctor Mosquera, abogado del senador Miguel Uribe Turbay, anunció que fue presentada una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La acción judicial, dijo, se fundamenta en el discurso de odio por parte del primer mandatario contra su defendido. El abogado aseguró que hay más de 43 trinos publicados por el presidente Petro en su cuenta de X, en los que según él se generó un ambiente hostil, discriminatorio y de odio en contra del senador del Partido Centro Democrático, aunque evitó atribuirle al presidente una responsabilidad directa en el atentado armado que sufrió Uribe Turbay en el barrio Modelia exactamente el sábado 7 de junio, dejó claro que ese ambiente pudo influir. No estoy relacionando que sea directamente con el atentado que sufrió, pero sí generó un ambiente que pudo haber llevado a este atentado y por eso presentamos una denuncia penal contra el presidente de la República en la Comisión de Acusaciones. Mosquera acusó al jefe de Estado de actuar con irresponsabilidad al referirse públicamente a miembros de la oposición. Como ejemplo, citó un mensaje del pasado 5 de junio de este año que leyó públicamente frente a las instalaciones de la Fundación Santa Fe, donde Miguel Uribe sigue luchando por su vida. Esto recordó el abogado Víctor Mosquera. Manifiesta, Dios mío, el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos, hablando de ruptura institucional. Esto es absolutamente grave. Esto genera odio en la población, esto genera polarización y por eso estamos solicitándole a la Comisión de Acusaciones que investigue y determine si las conductas del presidente de la República están enmarcadas dentro de un discurso de odio. Miguel Uribe sigue recibiendo cuidados médicos y quirúrgicos de forma continua, incluyendo traqueostomía y gastrostomía. Gracias a estos avances se ha iniciado una desescalada de su estado crítico y entró en una fase subaguda después de superar los 16 días desde el ataque sicarial. No obstante, se mantiene, dice la Clínica Santa Fe, su condición como grave, con pronóstico neurológico reservado, bajo vigilancia médica intensiva y gestión interdisciplinaria. Y vamos ahora a Medellín, porque en esa ciudad habló la fiscal Luz Adriana Camargo sobre el avance de las investigaciones por el atentado. Hizo unas referencias específicas, don Felipe García Solano, a las fotos que tenía el joven sicario en su celular. Fotos, además, de varias personalidades. ¿Qué más dijo?
Marcela, es que la fiscal fue enfática en varias cosas. La primera de ellas es que hoy la línea de investigación arroja que los hechos ocurrieron porque el precandidato presidencial y senador es un activista político. Por su parte, como usted nos contaba, hablando de las fotos, entre ellos del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y de la misma Luz Adriana Camargo, pues dice, recordemos que fueron hallados en el celular del joven que atentó contra Miguel Uribe Turbay. La fiscal dijo que en la investigación apunta a que dichas imágenes no fueron descargadas por el menor. Esto dijo sobre responsabilidad de terceros. ¿Y por qué nosotros recibimos hace aproximadamente 3 semanas una amenaza directa donde nos mandaban a decir que si seguían avanzando en esa investigación y que si se daban esas capturas de esos familiares de ellos que parecían estaban implicados en lavado de activos, que nos tenían? Marcela, pues la fiscal fue precisamente diciendo que todo esto se fue a la línea de Caquetá, en donde fue capturada la última persona. Escuchemos a la fiscal sobre las fotos en el celular del menor. La información en este momento es negativa. No existe ninguna interacción que corresponda a la fecha y hora en que aparecen estas imágenes almacenadas en el celular del adolescente. También habló la fiscal Marcela del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Aprovecho y le cuento que dice que si hay medida de aseguramiento, será expedida la captura de Interpol Roja para capturarlo en el exterior. 1:22. El gobierno no está de acuerdo con la denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la comisión de acusación por parte del abogado de la familia del senador Miguel Uribe Turbay por los trinos de odio, consideran ellos, en contra del candidato antes del atentado contra su vida. Caterina Ávila. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó al anuncio del abogado Víctor Mosquera, representante del precandidato Miguel Uribe Turbay, sobre una denuncia formal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro por presuntamente haber incurrido en una conducta reiterada de hostigamiento mediante discursos que incluyen expresiones hostiles, señalamientos infundados y descalificaciones personales contra el congresista del Centro Democrático. Responde el jefe de la cartera política que el presidente Petro respeta a la oposición y que no hay mayor afectado que el gobierno con este atentado. El presidente de la República no ha hablado absolutamente nada contra el senador Miguel Uribe, no tendría por qué hacerlo. El presidente siempre ha respetado la oposición y es perverso las insinuaciones que se hacen que el gobierno ha tenido que ver algo con el atentado. Si hay alguien que le ha ido mal, aparte de Miguel Uribe y su familia, con el atentado contra Miguel Uribe, es al gobierno nacional. Ahí están las encuestas, porque eso debilita a cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. La denuncia contra el presidente se argumenta bajo la existencia de 43 trinos a través de la red social X que son discriminatorios y de odio del presidente Gustavo Petro contra Miguel Uribe, que continúa en una unidad de cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe tras ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio. 1:24, hablamos ahora del plazoletazo, de la presencia de al menos 6 jefes de combos criminales de Medellín, que están presos y condenados, la mayoría de ellos en la cárcel de Itagüí, en el evento del pasado sábado en la Alpujarra, en el pleno corazón de la capital antioqueña, compartiendo tarima con el presidente Gustavo Petro. Llueven críticas de muchos sectores, el gobierno lo sigue defendiendo. El presidente, con un trino confuso hace minutos, dice que Luigi Ferrajoli, uno de los más importantes teóricos penales, defiende lo que él hizo. Él dándole importancia a los criminales, dándoles micrófono a los criminales en tarima, no tanto a las víctimas sino a los victimarios, mientras que el ministro Benedetti dice que eso mismo se había hecho en otras oportunidades en el país. Pero, como les digo, las críticas vienen desde muchos lados, por la forma y por el fondo de la criminalidad rodeando al presidente de la República en una tarima. Cristian Correa. Ricardo, el procurador general Gregorio Lejach destacó que siempre son importantes los esfuerzos por buscar la paz, pero que los asuntos de forma en estos casos son muy importantes. Dice que se puede desdibujar la figura de estos diálogos urbanos que están adelantando con estas estructuras criminales en diferentes ciudades. El gobierno actual también lo está haciendo. No se debe desfallecer en ello. Perseguir ese noble fin es un deber que requiere formas que mantengan el respeto por las víctimas, la dignidad del Estado y de las autoridades y la integridad de los valores más profundos que definen a una sociedad libre.
Ricardo, en esa misma dirección, también la defensora del pueblo Iris Marín pidió que estos criminales no sean exaltados en medio de estos escenarios públicos, resaltando que la dignidad del presidente es la más importante y que ponerlos en un mismo escenario con ellos los pone al mismo nivel. El presidente de la República es la primera dignidad del Estado colombiano, representa la democracia, no tiene antecedentes penales y al lado de unos criminales que sí tienen mucho por responder ante las víctimas y ante la sociedad, los pone no en un lugar de estar por debajo de la ley, sino al nivel o inclusive por encima de la ley. Mire, y esta situación, dice también la defensora del pueblo, que desdibuja la importancia y los resultados que, según explican desde este ente de control, han venido mostrando los diálogos urbanos con diferentes grupos criminales. Marcela. Pues, don Cristian, ahora a mí me queda una pregunta y es en esto de la paz total. Finalmente, don Andrés Carmona, nunca se aprobó la ley de sometimiento de las bandas, y cómo así que aquí estoy viendo que no hay piso jurídico para este tema de la paz urbana. Marcela, hay que tener en cuenta que cuando se aprobó la llamada ley de paz total, que era la prórroga de la ley de orden público que cada gobierno hace al inicio de su mandato, se establecieron dos temas. Un tema es la negociación política con grupos armados reconocidos políticamente, en este caso, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, o algunas disidencias que han sido reconocidas políticamente por el gobierno nacional. La otra pata de esa paz total es el sometimiento de las estructuras criminales, o lo que llamaban la ley de sometimiento, y que en eso enmarca la llamada paz urbana. Estos diálogos, por ejemplo, que ocurren en Buenaventura o en Medellín, donde el presidente estuvo con los 9 cabecillas de esas estructuras criminales. Pues mire, el gobierno en 2023 presentó una ley, pero escuche usted cuál fue el futuro de esa ley según lo que señaló el autor de la paz total, o el ponente de la paz total, el senador Ariel Ávila. El gobierno nacional presentó un proyecto de ley para el sometimiento a la justicia en la época del exministro Osuna. El mismo se hundió por temas de tiempos. Después de eso, el gobierno no insistió más en un proyecto de ese tipo. Y al momento no hay ningún proyecto presentado para el tema de sometimiento, no hay marco jurídico, y si se presentara no hay ningún ambiente para aprobarlo. O sea, no hay beneficios establecidos en la ley para un acuerdo al que pudieran llegar con estos grupos. Pero también escuche usted lo que dijo uno de los proponentes de una de las tantas leyes que se presentaron en el Congreso, el senador Antonio José Correa. Por eso queremos darle todas las herramientas necesarias para que no solamente cierre el proceso de justicia y paz que se llevó a cabo con las extintas AUC, sino que se convierta en un nuevo marco jurídico para nuevos grupos al margen de la ley que hayan surgido y que requieran de este marco legal. Entonces, ese proyecto de Antonio José Correa también se murió. Lo que quería era extender los beneficios de la ley de justicia y paz a estos grupos criminales que se integraran a la paz urbana o a estos diálogos con el gobierno. Hoy no hay marco jurídico. Entonces, cualquier diálogo o cualquier acuerdo al que pudieran llegar solo puede marcarse en lo que hoy está establecido en el Código Penal. No existe ningún tipo de beneficio jurídico más allá de lo que establezcan el Código Penal o las formas de reducción de pena por verdad, justicia y reparación. O sea, 018.000 Fiscalía. ¿Cómo? 018.000 Fiscalía. Sí, llamen a la Fiscalía y miren cómo lo resuelven. Ok, muchas gracias, don Andrés. Blue, más que radio. Porque el alcalde Federico Gutiérrez no estuvo en el evento que encabezó el presidente Gustavo Petro en inmediaciones a la alcaldía de Medellín, en el que subió a la tarima a varios cabecillas de grupos delincuenciales? Esto fue lo que respondió el alcalde en Mañanas Blue. Porque es que yo no estoy invitado a ese acto que hace el presidente, ni está invitado el gobernador. Todo lo contrario, lo que hace Petro para ir a Medellín es a provocar. Él no va a buscar un consenso ni a buscar la paz. Eso no fue un acto de paz. Ahí se dieron palabras de todo menos de paz. Eso pareció un acto de guerra. ¿Cómo va a ser normal que un jefe de estructura criminal, al lado del presidente, quien debería representar toda la institucionalidad, independientemente cómo pensemos, va y básicamente dice que yo como alcalde de Medellín soy quien me atravieso a un proceso de paz? Primero, dígame cuál es el proceso de paz. Allá entra como Pedro por su casa, los que Petro nombró, dice que en la comisión de paz en la cárcel de Itagüí, quién sabe qué están negociando, que le digan al país pues que están negociando.
Y comenzamos hablando entonces de la gran final del fútbol colombiano, que a partir de las 7:30 de la noche se jugará en la ciudad de Bogotá y estará recibiendo Independiente Santa Fe la visita del Deportivo Independiente Medellín. Recordemos que es apenas el partido de ida de esta gran final del fútbol en Colombia. Santa Fe frente a Independiente Medellín, con transmisión claramente de todo el equipo de Blue Radio. 7:30 de la noche el partido, 7 la antesala entonces de este primer juego de la gran final del fútbol en Colombia. Una jornada que, como decíamos, va a comenzar muy temprano, porque en minutos nada más, en media hora, va a arrancar la primera jornada de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, con dos partidos muy interesantes. Por un lado van a jugar Benfica y Bayern Múnich, y por el otro lado van a jugar el Oakland City frente a Boca Juniors. Boca necesita golear al equipo neozelandés y esperar una victoria del Bayern Múnich sobre el Benfica para clasificarse a la próxima fase, así que estamos atentos a eso. Luego se van a seguir jugando partidos importantes, por ejemplo en el caso de la Copa Oro. Atención, porque hoy van a jugar a las 6 de la tarde Panamá frente a Jamaica en la definición del Grupo C. Luego a las 8 de la noche van a jugar el Esperance de Túnez frente al Chelsea y Los Ángeles FC frente a Flamengo. Esto también dentro del grupo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. A las 9 de la noche por el Grupo B de la Copa Oro, también definición. Canadá frente a El Salvador y Honduras, el equipo del colombiano Reinaldo Rueda, frente a la selección de Curazao, con la posibilidad también de clasificar a la próxima fase. Pero recordemos, en el medio de esta jornada de partidos importantes, 7:30 de la noche Santa Fe frente a Independiente Medellín. Desde las 7 la transmisión del equipo de Blue Radio. Así que repetimos, atentos entonces, a partir de las 2 de la tarde va a jugar Boca Juniors frente al Oakland City, también Benfica frente a Bayern Múnich. Luego en la noche va a estar jugando el Chelsea, va a estar jugando Flamengo, también Copa Oro, la selección de Honduras de Reinaldo Rueda, y por supuesto toda la información como siempre acá en Meridiano Blue. Salió bien, muy bien, la cirugía de anoche a Miguel Uribe Turbay. Le hicieron una craneotomía a la que llegaron para cerrarle el cráneo, que lo tenían abierto, para evitar cualquier complicación, pero por fortuna hay desinflamación del cerebro. Por eso la decisión de los médicos, liderados por el doctor Hakim, de hacerle la craneotomía. Terminó a las 9 de la noche. Su esposa, la valiente María Claudia Tarazona, reporta antes de la medianoche un paso adelante en la recuperación de Miguel, en la que está luchando. Ya han pasado 18 días. En Mañanas Blue, el general Eric Rodríguez, comandante encargado del Ejército Nacional, aseguró que la comunidad fue instrumentalizada para secuestrar a los 57 militares en el Tambo, Cauca. Ese poder que tiene ese grupo ahí en el cañón del Micay, lo tiene la Carlos Patiño específicamente. Eso es lo que les da la capacidad a ellos de controlar la población. Ellos pueden controlar la parte baja del cañón a través de la población. Usted se dio cuenta, a los soldados no los secuestró ninguna estructura armada. Kevin no se atreve a dar la cara. Zamora y Giovanni, que habitaban en el Plateado, ya no dan la cara más allá de Honduras. Kevin siempre pone por lo menos 20 o 30 kilómetros de por medio de donde tiene conocimiento de la presencia de las tropas. De manera que no se trató de un secuestro de una estructura armada contra nuestros soldados. Fue un secuestro en el cual esta organización, a través de ese control que tiene por el comercio del narcotráfico de la población, pues utilizan a la población. Saben que nuestros soldados son respetuosos de la población y no van a disparar en contra de ningún habitante. Entonces lo que hacen es ordenar a las familias mediante el constreñimiento de que tienen que ir y rodear la tropa. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
El revuelo causado por ofrecimientos como transporte, alimentación e inclusive las supuestas presiones de grupos criminales para asistir masivamente al evento que protagonizó el presidente Gustavo Petro el pasado sábado en Medellín se quedó corto frente a lo que fue la imagen del jefe de Estado en la misma tarima con cabecillas de estructuras criminales que delinquen en el Valle de Aburrá y que hacen parte del proceso de paz urbana. En la concentración llevada a cabo en la Alpujarra estuvieron presentes líderes de las estructuras como La Terraza, La Oficina, El Mesa, La Unión, entre otras, que inclusive tienen injerencia en varias subregiones de Antioquia. Con Petro, ministros como Daniel Rojas, Armando Benedetti, Pedro Sánchez, Yanay Cadamani Foronda y altas funcionarias como las directoras del DAPRE y el ICBF, Angie Rodríguez y Astrid Cáceres, compartieron tarima José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, Freiner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, Dairon Alberto Muñoz Torres, alias El Indio, así como Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre Ramón Chaqueta, Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya, Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert, y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23. En el escenario, quien tomó la vocería para referirse a Petro fue alias Vallejo, quien pidió mayor compromiso al gobierno con el espacio sociojurídico para blindarlo inclusive de voces opositoras como las del alcalde Federico Gutiérrez. Cuando era niño, recuerdo que habían unas credenciales que uno le daba a las personas que quería, y entonces esas credenciales tenían mensajes muy románticos. Recuerdo una que decía: los amigos son como la sangre, llegan a la herida sin que nadie los llame. Eso me hace pensar que nosotros tenemos que ser muy solidarios con los que amamos y estar ahí y apoyar y dar lo mejor de nosotros para que esas personas estén bien. No solo pienses en tu bien, piensa en cómo puedes ayudar a los otros. Es el tema hoy del oracional El Man Está Vivo. Sin que te lo pidan, hay que ayudar, hay que colaborar, hay que ser solidarios. Tú sabes. En Mañanas Blue, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que desconoce el proceso de paz. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:38. Carlos Enrique Leder Rivas es uno de los nombres más reconocidos, tristemente recordados por haber sido uno de los capos del cartel de Medellín. Carlos Leder, el mismo que hace algunos meses fue detenido regresando a Colombia, luego quedó en libertad. Allí vemos las imágenes de su detención en el aeropuerto El Dorado. Vino a presentar su libro en Sociedad en Colombia, pero también vino porque la justicia lo está requiriendo para que declare, y de hecho ya lo ha efectuado en varios procesos. La Fiscalía busca establecer el rompecabezas del narcoterrorismo, de la época en la que Pablo Escobar y el cartel de Medellín sometían a la sociedad colombiana. En las últimas semanas se ha conocido que en torno a la investigación por el atentado al avión de Avianca HK-1803 en 1989, la Fiscalía citó a Carlos Leder, al sicario Dandeni Muñoz Mosquera, alias La Quica, y a un exagente del FBI para escucharlos en torno a una teoría que habría sobre este episodio. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenas tardes. La versión oficial que ha conocido el país por más de 36 años es que lo que pasó ese 27 de noviembre de 1989 fue que el cartel de Medellín puso una bomba en ese vuelo que cubría la ruta Bogotá-Cali. Sin embargo, han salido nuevos elementos que van en otra dirección. Una de esas personas es el abogado Federico Arellano. Federico Arellano es representante de víctimas, pero también está detrás de muchos procesos relacionados con el caso de Avianca. Su papá, un cantante lírico colombiano, Gerardo Arellano, iba en ese vuelo. La información que él ha podido recabar a lo largo de estos años es que de las 107 víctimas que iban en ese vuelo, 2 eran ciudadanos norteamericanos. Luego de Quintero va Marcela Concate. Es por esto que de los 107 ciudadanos, 2 eran estadounidenses, y llama la atención que el FBI envía una comisión especial a investigar este caso. Es allí cuando entra este segundo nombre, el agente del FBI Frederick Whitehurst. Whitehurst fue la persona que se encargó de hacer un informe pericial en donde se evidencia que se encontraron restos de ojiva en el fuselaje de este avión. Una vez se le lleva esa información a la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, ella desestima esa prueba. Esto fue lo que nos dijo en entrevista con Blue Radio.
la señora Rice, mire, esto realmente fue lo que pasó, aquí está el dictamen pericial, esto fue lo que arrojó el ejercicio químico y físico de los laboratorios y la práctica de la prueba pericial nuestra, y ahí no había ningún explosivo, ahí no había dinamita, metralla, C4, explosivos plásticos, nada de aquello de lo que se ha hablado durante todos estos más de 3 décadas, sino que ahí lo que había eran componentes de la ojiva del misil. Eso fue lo que arrojó el dictamen pericial que en su momento se va a aportar como sustento a la declaración de Whitehurst, quien ha sido ya contemplada por la Fiscalía y que hablaremos ahora en lo sucesivo de esa prueba testimonial. Entonces, cuando esto sucedió, la señora le dio una orden, digamos que una orden, por qué no decirlo abiertamente, ilegítima, y le dijo, no, usted tiene que decir que lo que pasó fue lo que ya se sabe, y por eso entonces tenían la necesidad de que esa prueba fuera en la dirección en que se trataba de una bomba, para poder vincular a Denis Muñoz Mosquera, para poderlo condenar y para que la justicia norteamericana pudiera sacar pecho y decir que había cumplido con los presupuestos, digamos, de aplicación de la ley en esta materia, además en un apoyo a una política contra el narcotráfico. Según la teoría de Whitehurst, se habría accionado un misil tierra-aire desde las instalaciones de Indumil en Suacha por parte de un joven que estaba cumpliendo un servicio militar. Este testimonio, Ricardo, lo va a tomar la Fiscalía. Él se encuentra viviendo en Carolina del Norte. Lo más seguro es que esta diligencia se haga de carácter virtual. Whitehurst es una persona muy importante en Estados Unidos porque ha motivado a un sinnúmero de reformas que ha tenido el FBI debido a diferentes ocultamientos de información. Pero otro testimonio que se va a tener en cuenta va a ser el de el narcotraficante Carlos Leder Rivas. Entonces, Leder es importante acá porque, si bien es cierto que Leder, como usted lo analizaba, lo precisaba, para la época de Marras estaba preso y estaba extraditado, pues por obvias razones y por sustracción de materia no tenía nada que ver con el caso de Avianca en el 89. Pero Leder conocía de los movimientos de su socio Pablo Escobar. Leder sabía cómo funcionaba su socio, era su socio, tenía que saberlo. Leder sabía cuáles eran las movidas y cuál era el modus operandi y cuáles eran los iter criminis que ellos desarrollaban en la ejecución de sus delitos, de sus reatos. Y Leder ha sostenido que, y de verdad que atando cabos uno empieza a hilar delgado y va llegando a conclusiones. Esto sucedió así. Recuerden ustedes que Pablo Escobar era una persona que se preciaba y se vanagloriaba prácticamente se autoincriminaba y se adjudicaba los crímenes cada vez que esto sucedía. Así lo hizo con el sonado caso del DAS, con El Espectador, etcétera, etcétera. Y esto lo hacía no con nada y con un ánimo distinto que al de el sometimiento a partir del terror al Estado para lograr su fin político, que era la no extradición, o su fin jurídico mejor. Y en ese orden de ideas él se atribuía esos delitos, esos crímenes y esa mancha de sangre tan terrible e indeleble que hoy tenemos. En el caso Avianca no fue así. Escobar nunca se atribuyó el caso Avianca. La declaración de Carlos Leder Rivas se va a tomar el próximo 31 de julio y queda faltando otra, la de Denis Muñoz, alias La Quica, que es la única persona condenada por este hecho de la tragedia del avión de Avianca. Él se encuentra cumpliendo más de 3 cadenas perpetuas en los Estados Unidos. La Fiscalía también le va a tomar su testimonio y lo que esperan las víctimas es que se tenga en cuenta esta nueva teoría del caso, porque hasta ahora solamente se ha manejado una verdad oficial, pero no hay elementos concluyentes que apunten a que efectivamente Pablo Escobar instaló una bomba en ese avión de Avianca. También estamos en la capacidad de informar que Carlos Leder Rivas ya también rindió otro testimonio a la Fiscalía General de la Nación por otro proceso. Hablamos del magnicidio de Rodrigo Lara. Fue una declaración de más de 4 horas en donde contó toda su relación con Pablo Escobar y la información que tuviera de ese atentado que sufrió el exministro de Justicia. Juan Esteban, gracias. Ampliación de esta noticia la encuentra usted ya en blurradio.com. Vamos a cambiar de tema con otra información en exclusiva. El presidente Gustavo Petro recientemente estuvo en Ecuador para la posesión del presidente de ese país, Daniel Noboa. Ustedes seguro recuerdan que durante 2 días no tuvo agenda pública y Blue Radio está en capacidad de informar hoy que durante esos días tuvo 2 viajes no informados a Manta y Esmeraldas. Esos viajes costaron más de 118 millones de pesos. Caterina Mila.
El presidente Gustavo Petro viajó el 24 de mayo a Ecuador para la posesión del presidente Daniel Noboa. Llegó alrededor de las 11 de la mañana a Quito y asistió a la ceremonia y a un almuerzo de recepción para jefes de Estado. Se tenía previsto en la agenda del mandatario ese sábado una reunión bilateral con su homólogo ecuatoriano, pero nos dicen que por tiempos no se logró. Ese mismo día el presidente Gustavo Petro se fue al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito. El domingo no tuvo agenda pública y el lunes sí, pero no se cumplió porque el mandatario regresó al país ese día en horas de la noche. Según información suministrada por Casa Militar que pudo obtener Blue Radio, el presidente Gustavo Petro estuvo en Manta, una ciudad costera ubicada en la provincia de Manabí, pero también habría aterrizado en Esmeraldas. Ninguno de los dos viajes fueron informados. Las razones pues no se conocen porque fue agenda privada y la presidencia se abstuvo de revelar qué estaba haciendo el mandatario. Blue Radio conoció además que este viaje de 3 días, en los que 2 no se supo de las actividades del presidente, costó $24,040. Solo en lo que respecta a los gastos del presidente Gustavo Petro, cabe mencionar que al mandatario no se le reconocen viáticos al exterior y ese dinero lo solicita, lo recibe y lo administra el jefe de Casa Militar. $24,000 que equivalen al cambio de hoy a más de 98 millones de pesos, $6,440 en gastos de alojamiento, es decir, 26 millones de pesos, $5,750 en gastos de alimentación, lo que equivale a más de 23 millones de pesos y 11,850 en gastos de transporte, es decir, 48 millones de pesos. Ahora, la comitiva del mandatario también recibe viáticos. Fueron 6 personas. El jefe para la protección presidencial, que recibió $990, el jefe de la Casa Militar, que recibió el mismo monto, un asesor que recibió $607, el secretario de Comunicaciones, que recibió $787, la directora del DAPRE con $990, un periodista adicional que recibió $337 y un asesor que recibió $382. Fueron en total $5,000 en los viáticos de todos, para un total de 20,748,000 pesos por 2 días y medio. 118 millones de pesos valió este viaje del presidente Petro a Ecuador, del que no se conoce por ahora ningún resultado para el país. 1:47, mientras el gobierno espera que la Cámara de Representantes haga el trámite para que la Corte Constitucional decida de fondo si avala o no la reforma pensional, en el Ejecutivo, en el gobierno, están pensando en que el nuevo subsidio a los adultos mayores no arrancaría inmediatamente con 3 millones de personas en esa franja de edad, como lo había prometido inicialmente el gobierno del presidente Gustavo Petro, sino con menos. Marcela Peña, ¿cuántos serían exactamente en principio los beneficiarios? Pues Ricardo, empecemos contándole a la gente dónde está la bolita, y la bolita está en un tema de plata. El Pilar Solidario, que es como se llama ese subsidio de 230,000 pesos que se pagaría a los adultos mayores sin pensión, cuesta al año 8,5 billones de pesos según el DPS. En la justificación de un proyecto de resolución que está analizando la entidad, dice que los beneficiarios van a ser incluidos de manera gradual y progresiva. Eso en cristiano quiere decir que no van a comenzar a pagarle a todos al mismo tiempo, sino que va a hacer esto a través de una fila y eventualmente, es decir, más adelante llegaremos a estas 3 millones de personas. Va a haber un trámite. A estas personas se les va a requerir o se va a necesitar más bien para que puedan estar en el programa que tengan SISBEN 4, estén en mi registro rural o en los listados que tiene el Ministerio del Interior sobre la población indígena. Se va a pedir también que el Ministerio del Trabajo evalúe una lista que le entrega al DPS y autorice a quienes se les va a entregar este subsidio, y después de que esa lista está definida, ahí sí cada uno de los beneficiarios tiene que ir hasta el DPS a firmar un acta que lo vincula al programa. Las personas que reciban estos 230,000 pesos no van a seguir en Colombia Mayor, los van a sacar de ese programa porque no pueden recibir los dos beneficios de manera simultánea. El gobierno además dice que está trabajando en un sistema que permita la repartición, o más bien la dispersión de estos recursos a través del sistema bancario. Si usted sale en una de estas listas del DPS, no garantiza esto que necesariamente le vayan a empezar a pagar. Ahora, si usted no sale, dicen aquí que va a tener la posibilidad de ir hasta el DPS y postular su nombre, decir, mire, yo cumplo los requisitos, soy un adulto mayor sin pensión ni otros ingresos y quiero que el Estado me ampare con este subsidio, para que el DPS evalúe esto caso por caso. Blue, más que radio.
A pesar de que Irán e Israel han anunciado que habían puesto en marcha la tregua anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas horas ambas partes se han acusado mutuamente de haber roto el acuerdo. Y en el caso iraní, el Ministerio de Defensa denuncia el lanzamiento de misiles desde Israel, que serían la respuesta a un ataque desde Teherán que ese gobierno niega haber realizado. Ese cese al fuego anunciado de manera victoriosa por el presidente Trump fue coordinado al más alto nivel entre el mandatario estadounidense, el vicepresidente J.D. Vance y el emir de Qatar y primer ministro. Pero también hubo llamadas de Trump con Benjamín Netanyahu y comunicaciones con funcionarios iraníes a través del secretario de Estado Marco Rubio y del enviado especial para Medio Oriente Steve Witkoff. Según lo revelado por Trump, el cese avanzará en periodos de 12 horas. Primero, Irán cumplirá con estas 12 horas, luego Israel, y a las 24 horas el cese se mantendrá y pondrá fin, según Trump, a la guerra de los 12 días. El soldado profesional Braulio Guacales, uno de los 57 militares secuestrados en el Tambo, Cauca, afirmó que el secuestro fue una tortura psicológica. Prácticamente fue una tortura, o sea, psicológicamente, digámoslo psicológicamente, porque ellos de pronto no nos hicieron un maltrato físico, pero sí de pronto la manera en que aplaudían, se reían, toda la población nos miraba, unos con rabia, otros como con pena. Eso era algo como el orgullo militar que yo tengo, para mí fue pisoteado, pero gracias a Dios fue recuperado cuando las mismas tropas del ejército llegaron de nuestra liberación. La aglomeración de gente y la presión que hacen, y como la presión como por tratar de dividir el pelotón, eso era como muy, muy difícil. O sea, era como muy difícil porque ellos nunca a uno le decían pero entonces le decían, usted tiene que venir con nosotros, a las buenas o a las malas. Incluso escuché por ahí que dijeron que llamaban el refuerzo, y el refuerzo de ellos que eran los resguardos indígenas, que con ellos era otra voz. Sigan toda esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. La Procuraduría le abrió investigación a quien fue subgerente de la Lotería de Medellín, se llama Rubén Darío Callejas, porque él compró un billete para regalar. Hugo Mario, en Cali, ¿quiénes son los capturados por el secuestro de 57 militares este fin de semana en El Plateado? Ricardo, son 16 personas, entre ellas 3 menores de edad, que según los mandos del Ejército y la Policía participaron en el secuestro de los 57 militares y los mantuvieron en el polideportivo de la vereda Las Fondas del municipio del Tambo, sur del Cauca. La líder comunal de la vereda, Doris Ibarra, sin embargo, asegura que hubo capturas ilegales. Llegaron haciendo una liberación de 50 soldados que venían procedentes de Wichito o de Cañón de Micay, y se llevaron a los civiles, entre ellos estudiantes, campesinos y trabajadores de la comunidad. No son secuestradores, y hoy estamos aquí reunidos como comunidad para aclarar que no son ningunos secuestradores, y son comunidad de la población civil de la vereda de Fondas. Estamos hablando con los voceros de la Fuerza Pública tienen otra versión, dicen que las capturas fueron en flagrancia. La justicia está esperando evidencias para iniciar con las audiencias de legalización de capturas. Y hablamos ahora de cómo la Plaza de Bolívar de Bogotá, otra vez escenario de protestas contra el gobierno nacional, pero terminan afectando a miles de bogotanos. Esta vez, protestas de los recicladores. Felipe García. La Plaza de Bolívar en pleno centro de Bogotá amaneció inundada de miles y miles de botellas de plástico como consecuencia de una protesta de un grupo de recicladores que denuncian que una vez más les redujeron el precio de compra de los materiales que a diario buscan en la basura para llevar el sustento de ellos y de sus familias. De acuerdo con Nora Padilla, presidente de la Asociación Nacional de Recicladores, cada día trabajan más para ganar mucho menos, lo que los obliga a acudir a medidas como esta. Pero nuestra protesta está dirigida a que tenemos una baja injustificada de precios en todos los materiales, a que tenemos una desprotección de parte de los gobiernos nacional y locales, y a que tenemos una competencia oral y desleal que nadie atiende. La baja en el precio del material que más impacta los bolsillos de los recicladores es la botella de plástico PET, lo que más les cuesta trabajo a ellos rescatar de las canecas de basura y por los que les pagan un menor precio. Según dijo Padilla, este material ha bajado en un 55% solo en un mes, pasando de 3.100 pesos a 1.500 pesos a por kilo. Nos dijeron que éramos muy jóvenes. La Fiscalía solicitó a la juez Sandra Heredia condenar al expresidente Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal. Todos los detalles aquí en Blue Radio.
Ya son más de 5 meses de este juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, 50 intensas audiencias y ya llegamos a esta recta final. A los alegatos finales inició la Fiscalía, en donde pidió una condena contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La fiscal Marlene Orjuela fue categórica en que él ideó y promovió un plan para manipular testigos a través del abogado Diego Cadena. Escuchemos. Interceptaciones legales, documentos, registros audiovisuales y el contexto fáctico integral no solo ha superado con suficiencia el estándar de certeza, sino que ha dejado sin asomo de duda que el acusado ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal. Una vez utilizando culmine la Fiscalía, Slovan, se espera que tanto la defensa del expresidente Álvaro Uribe, que lidera el abogado Jaime Granados, y la Procuraduría entreguen sus conclusiones sobre este juicio. Sigan esta noticia en blurradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Tambores de reforma tributaria entre ceja y ceja del ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuyo despacho confirmó este fin de semana el arribo de ese proyecto de ley a partir del próximo mes de julio, tributaria para recaudar 19 billones de pesos a fin de amortiguar el déficit fiscal de 71.5 billones, que según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no es culpa tanto del mayor gasto de este gobierno, sino más cuenta de una herencia que viene por cuenta de la administración anterior. Lavada de manos a lo Poncio Pilatos, que según el ministro se explica por el legado del Fondo de Estabilización en el precio de los combustibles. Una vena rota en el presupuesto general de la Nación que intentó cerrar ya este gobierno con aumentos en el galón de gasolina, llevándolo de 9.000 a 15.000 pesos a lo largo de año y medio e incrementándolo 60% en pesos corrientes y un 40% en términos constantes o precios reales si se descuenta la inflación, pero cura menor y solución paupérrima para una vena que sigue rota y que sigue abierta por el subsidio, esta vez a los precios del diésel, particularmente sensible porque afecta el transporte de carga, la cadena logística, la maquinaria para la agricultura y obviamente por todo ese lado del costo de vida, y porque cada vez que ha intentado tocarlo la presidencia se convierte en motivo de tropel y en florero de lloriente con los camioneros del país. El presidente Gustavo Petro y el procurador general solicitaron una investigación luego de que la esposa del exsubgerente de la Lotería de Medellín obtuviera un premio por 1.000 millones de pesos. En Mañanas Blue, el alcalde Federico Gutiérrez afirmó que la alcaldía no tiene nada que ver con este escándalo. Nada tengo que ver, la Lotería de Medellín nada tiene que ver con la alcaldía. Nada. Es lo mismo que sabe usted por medios de comunicación. La Lotería de Medellín no la maneja la alcaldía de Medellín. Eso es un relato que están tratando de poner ellos para tapar el desastre que generaron el sábado. Absolutamente nada. Y si alguien ha hecho algo malo, que investiguen y miren quiénes son los responsables. Pero nada tenemos que ver ahora. Es el presidente Petro el que lo está poniendo en sus redes sociales, ¿no? Diciendo que... Pero es fácil, pero si es que el presidente Petro es el peor, la persona que hoy más fake news genera a través de sus redes sociales. Mentira, se lo digo al país claro, nada tiene que ver Medellín, la alcaldía de Medellín con la Lotería de Medellín, revíselo usted. Nada tiene que ver. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El gobierno anuncia que impulsará la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de que de manera insistente en las campañas a la presidencia de 2018 y 2022, Gustavo Petro había dicho de que en caso de ser elegido no buscaría una constituyente, desde hace varios meses esa posibilidad ha formado parte del discurso del jefe de Estado, impulsado primero por su ex canciller Álvaro Leiva y ahora por el ministro de Justicia Eduardo Montealegre. Lo que ha cambiado son los pretextos. Leiva argumentaba que se necesitaba una constituyente para cumplir el acuerdo de paz, mientras que Montealegre habla de un supuesto bloqueo institucional. Bloqueo que quedó desvirtuado con la aprobación de la reforma laboral el pasado viernes en el Congreso de la República. Por ahora son pocos los detalles que se conocen sobre el mecanismo en el que está pensando el gobierno para convocar a una constituyente. Sin embargo, tanto el presidente Petro como el ministro Armando Benedetti han explicado que buscarían introducir una suerte de papeleta o tarjetón para que los colombianos decidan en las elecciones para Congreso en marzo del año entrante si